Zona derecha, atención, va metiéndose por ahora Brizuela, ganó fondo de cancha, pisó el área, va a elevar al centro, la marca de Suárez, saca al zaguero de Luqueño. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Jacomer Automotores. Volvió a complicarse en el fondo Suárez, tiro de esquina que corresponde a Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la banda derecha se perfila Brizuela para pegarle con la pierna derecha, con la zurda está Walter Clark. La orden del juez, atención señores, vendrá el tiro de esquina, pasa por encima de la pelota Clark. Colman levanta centro, pelota para Paredes, golpea de cabeza, despeja Benítez y se viene de contra Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino, Argentinos Juniors y Sarmiento empataron 0-0 en el equipo local. Fue titular y completó el compromiso Ariel Gamarra, no ingresó Juan Cardoso. Ferraz tiene la pelota para el equipo de Tacuarí, mitad de terreno, toca para Walter Clark, para Paredes, irrumpe bien sobre la zona derecha, fue al piso, Auche, el árbitro frena la marcha, me parece sin intención de Ellerson. Igual pierna de más levantada de Ellerson, que es para revisar un poquito, levantó de más el brasileño, al parecer termina impactando en el hombre del Sportivo Luqueño y esa pierna arriba, primero es cierto la pelota, pero deja un poco arriba la pierna, por eso está caído allí el jugador del Sportivo Luqueño, Auche. Auche en el piso. Un golpe bastante fuerte. Sí. Un fuerte golpe en la cara. Pasa que rechaza la pelota, deja arriba la pierna y por lo menos una amarilla, me parece, por una precaución allí que se puede llegar a recibir. Que rechaza la pelota, pero después levanta ahí en arriba. Habrá que ver si Fernando López le invita a observar esa acción allí al árbitro del partido. Señores, inicio de partido en el piso está Auche, fútbol paralizado aquí en Luque. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Lo van a asistir a un costado del campo de juego a Guillermo Auche. Le rodean sus compañeros. Reclaman también al árbitro del partido, lo del brasileño Ellerson. Sigue la pausa, recordando que de fondo General Caballero recibe Cerro Porteño. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, toque sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Pertinente y etiqueta con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. En el piso Auche, señores, 3 de juego, primera parte del partido, está 0-0. Siguen ingresando los hinchas del Sportivo Luqueño, cuarta fecha del clausura. Gran noche ganadera, viernes 9 de agosto en el rodeo Mariano Roque Alonso, remate de vientres e invernadas. Bangkok crece desde la raíz. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo-PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Recordando, Gerardo, entonces, mañana la escolta de Recoleta, Tembetarí, en el inicio de la fecha 20 de la intermedia, juega ante San Lorenzo. Sí, señor, a las 4:15 de la tarde ese partido pitará David Ojeda y a continuación 18:30 horas en Villarrica, Guaireña ante Encarnación, arbitraje de Gedi Díaz Zacarías. Se va recuperando Auche, va a continuar el fútbol, el partido está 0-0. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque, es el mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Auche pide reingresar al campo de juego. Hasta aquí no se da cuenta Díaz de Ibar, reclama Lucas Barrios, va a despejar desde el fondo el volante brasileño Ferraz para el conjunto de Tacuarí. Ferraz tiene la pelota, descargando para su compatriota Ellerson sobre costado izquierdo, va el pase para Walter Clark, se proyecta bien, avanza Clark ganando terreno enemigo, quiere colocar el centro, pelota a profundidad, cierra bien la marca Rodi Ferreira, cuando iba al ataque Rivero, saca al zaguero de Luqueño. Santa Elena te premia con premios fantásticos, envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote, tu botella gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer a Z hombre. En naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Intenta meterse en campo rival Lucas Barrios, controla la pelota sobre la punta derecha, Ellerson en la marca, le va quedando Ferraz, retrocede para Walter Clark. Clark tiene el control de la pelota, levanta el esférico, va picando bien Orlando Colman, pide Morínigo cerca del área, el balón le va quedando Rivero, se complicó ante la marca de Auche, va al piso, Auche falta, infracción de Rivero sobre Auche, tiro libre para Luqueño, en campo rival sobre la zona derecha. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa Robbie Locker, más este es donde estés, indica Jorge. Están empatando Luqueño, Tacuarí 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental.
Va a sacar desde el fondo a Rodi Ferreira para el equipo auriazul. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguro.com.py. Panal Seguro, sentí la verdadera confianza. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimí. Acceso a Surcaso y Perpetuo Socorro. Niembe. En cara clara, escapa de la marca Daucha, aunque retrocede todo la pelota. Y papifió el arquero Wagner. Menos mal que estaba allí cerca su compañero en defensa, Argüello, porque iba con todo Lucas Barrios. Qué mal sacó el arquero de Tacuarí. Va recuperando la pelota por el medio y se viene Colmán dejando el balón sobre la zona derecha para Brizuela. Carga Tacuarí sobre la zona diestra, Encaro, escapó de la marca de Suárez. Gol en camino de Brizuela, no pudo controlar, se le fue larga. Insiste, atención, Ferraz para Marcelo Paredes. Al piso la marca de Rubén Ríos. Le va quedando el rebote por ahora Barrios. Intenta la salida rápida del equipo de Luqueño, que recupera el huello para Tacuarí. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro o jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Se va metiendo Rivero cerca del área. Marca Rodi Ferreira. Hasta aquí Tacuarí el que más insiste. La pelota le va quedando a Ferraz. Levanta la cabeza, manda fútbol sobre la zona derecha. Pica Suárez. Se aproxima al área. Pelota a profundidad para Morinillo. Devolución para Suárez. No tiene ángulo. Se va metiendo por ahora Walter Clark. El rebote le favorece a Ellerson. Prácticamente todo Tacuarí en campo de Luqueño. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. Ríos controla la pelota, descargando para Pablo Aguilar. El capitán retrocede para Alfredo Aguilar. Controla el experimentado arquero del conjunto del Sportivo Luqueño. Pide la pelota allí cerca. Alexis Villalba, el pase para él. Busca la salida el equipo de Luqueño. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaray, a metros del peaje. Síguenos en las redes sociales o comunicate al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casero Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer. La pelota le va quedando a Walter Clark. Comienza el ataque de Tacuarí sobre costado izquierdo. Se equivoca Clark. Allí levanta el brazo izquierdo pidiéndole disculpas a Riveros, que picaba solo sobre la zona izquierda del ataque de Tacuarí. Busca Ferreira, va recogiendo un rebote. Ellerson en la marca. La pelota le va quedando a Alfredo Aguilar. Pone el esférico por el medio. Cayó mal Pablo Aguilar en realidad, tocando la pelota sobre la zona derecha. Avanza por ahora Uche, pierde el balón. Saca claro para Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cibellala 751. Llámanos al 129-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. De los dos, el que intenta es el conjunto de Tacuarí. Pablo Aguilar cierra en el fondo, el balón se va a perder a un costado, saque de mano cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juega rápido Walter Clark, allí está Riveros, tiene la pelota otra vez Walter Clark para el conjunto de Tacuarí. Pide Morinillo en ataque, avanza Tacuarí sobre costado izquierdo, va buscando el primero el equipo de Marcelo Pablo, balón arriba, Morinillo baja de cabeza, Paredes le pone el pecho a la situación, insiste Riveros otra vez con el capitán Paredes, para Walter Clark, gana fondo de cancha, coloca centro al área, Morinillo vino, el arquero Alfredo Aguilar bien ubicado, el testazo de Orlando Colmán sobre el poste izquierdo, llegó claramente Tacuarí Niño. Sí, estaba mejor de los dos el equipo de Tacuarí después de esa interrupción en el comienzo por la caída de Auche, la pierna levantada de Gerson. El que tomó la rienda, la iniciativa del partido de Tacuarí. En esta estuvo cerca con Colmán ganando de arriba. La buena respuesta del arquero Aguilar abajo el poste izquierdo, la posesión de la pelota y las primeras llegadas por lo menos son de Tacuarí. Habrá que ver qué puede hacer ofensivamente. Igualmente el Auriazul queda muchísimo en el partido, pero como local de a poquito deberá generar alguna situación de riesgo también hacia el arco visitante del Chanchón. 9 de juego, primera parte del partido 0-0. Hasta agosto comprando un Smart TV te lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pan Fortinete que negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota le va quedando a Walter Clark, controlando el balón, tocando para Ellerson. Levanta el zaguero brasileño con la pierna zurda. Pablo Aguilar, capitán de Luqueño, devuelve de cabeza Marcelo Paredes. Recoge el rebote y la pelota va para Morínigo, costado izquierdo. Para Ribeiro, se viene de contra Tacuarí. Marca por el medio Ríos. Va Lucas Barrios, se aproxima al área. Avanza Ferreira, Bauche, busca el primero Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Martes 13 de agosto, octavos de final, ida Copa Libertadores, 18 horas. Gremio ante Fluminense, duelo de brasileños. Pitará el argentino Darío Herrera y en el bar Silvio Truco. Los dos están en zona de descenso en Brasil. Sí, tal cual, así es. Bajan 4 en Brasil.
¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robilo, que más el titón de Chesica. Están empatando Luqueño Tacuarí 0-0. Eso seguro. Chaco. Comienza desde el fondo Alfredo Aguilar para Luqueño. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery 728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Ambos entrenadores están parados dando constantemente indicaciones. Villalba sacando el zaguero zurdo del conjunto del Sportivo Luqueño. Estaba cerca Suárez, pero no quería saber absolutamente nada Villalba porque iba peligrosamente a Brizuela. Saque de costado, campo rival que corresponde a Tacuarí. A todo ponerle Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito público, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Saca Matías Suárez con la pierna zurda, la pelota arriba con destino de Marcelo Ferreira. El que gana es Marcelo Paredes de Tacuarí. Rodi Ferreira corta y se viene de contra. Están solo del lado izquierdo Lucas Barrios y también Marcelo Ferreira, pero nunca levantó la cabeza Rodi. Pierde la pelota de todas maneras. La alienta Julio César Cáceres desde el banco. La pelota le va quedando por ahora. Riveros mete la diagonal. Vale Férico arriba para Morínigo. Ataca el conjunto de Tacuarí. El mano a mano que le propone Villalba. Se metió por el medio. Le va quedando la pelota. Intentó Paredes, no alcanza. Llega primero Ríos. Va saliendo Luqueño. Martes 13 de agosto, también octavos de final, ida Copa Libertadores, pero a las 20:30 horas San Lorenzo, ante Atlético Minero, pitará el uruguayo Gustavo Tejera y en el bar su compatriota Andrés Cuña. Cerca de los 12, primera parte del partido, está 0-0. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando tu salud de tu familia. Los calzones Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuir la Costa SRL. La pelota le va quedando a Wagner. El arquero brasileño de Tacuarí tocando. El esférico sobre la banda derecha. Allí tiene Lucas Romero. Romero juega por abajo para Argüello. Eleva Argüello. Corta oportunamente metiendo la pierna zurda. Elvio Vera saque de costado, pelota en su terreno para la visita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea cerámicas, clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Saca Wagner, Morínigo, frena bien, toca la pelota sobre la zona derecha con Colman y la apertura sobre Argüello, marca Elvio Vera, retrocede todo para el arquero Alfredo Aguilar, la presión de Morínigo. Alfredo Aguilar logra despejar, se equivocó Alfredo, vino afuera. Increíble Alfredo Aguilar, señores, quería jugar con Pablo Aguilar, le termina regalando la pelota a Colman. Como se enojó Pablo Aguilar, ¿qué pasó? Remató por encima del arco Colman, horror de Alfredo Aguilar, niño. Sí, que no lo termina aprovechando Tacuaré, el pase para atrás, recepciona el arquero y cuando busca dar un toquecito allí al otro Aguilar, estaba por la línea más el hombre de Tacuaré que terminó elevando el tiro sobre el travesaño, pero se equivoca. Después levanta el brazo, las manos, allí pidiendo la disculpa correspondiente, pero se equivocó en ese pase corto. Hablamos de Aguilar, el arquero para el central. Pablo se complicó, se durmió en esta Alfredo y casi vino el primero de Tacuaré. Se salvó de milagro por un error de Alfredo Aguilar al equipo de Luqueño. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ferraz le reclama al árbitro del partido Díaz de Ibar que le indica que juegue. Se viene Morínigo sobre la punta derecha, la marca de Villalba. Pelota a un costado lateral en ofensiva para la visita. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrillero pizza o pizza. Probaste, te gusta. En Concasa empecé tu historia con pasaporte duradera. Acá la Dilloteca gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tiene la pelota por el medio. Se equivoca Auche. Va recogiendo el rebote Pablo Aguilar para el conjunto beluqueño. Aguilar otra vez para Auche por el medio. La pelota para Fernando Benítez, el futbolista nacido en San Juan, en Pomuceno, Cazapá. Se equivoca Ríos. Va recapturando la pelota sobre la zona derecha Brizuela. Avanza Brizuela, mete la diagonal, se aproxima al área. Retrocede todo con Marcelo Paredes. Aún para atrás Paredes con el zaguero Romero. Toca en su terreno Tacuaré. Mantenemos en el martes 13 de agosto, octavos ida Copa Libertadores 2030 en Chile. Colo-Colo ante Junior. Arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y en el bar su compatriota Rodolfo Toski.
Pica clara en Caro Capo de la marca de Rodi Ferreira. Cierra bien Pablo Aguilar. La buena defensa del capitán del conjunto del Sportivo Luqueño. Le va quedando a Uche, se equivoca. La pelota se va a perder a un costado lateral. No se fue el balón. Insiste Marcelo Paredes. Va a Tacuarí. Luego hasta acción marcamos el tiempo de juego. Raja al área. No pudo controlar Colmán. Sí, Alfredo Aguilar. Salida para Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Robilo. Gana más este donde Están empatando Luqueño Tacuarí 0-0. Hizo seguro, Chaco. Va a despejar desde el fondo Alfredo Aguilar para el dueño de casa. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Buen pase de Fernando Benítez para Elvio Vera. El mano a mano que le propone Argüello. Encaró Capavera. Gol de Ferreira. Vino afuera. Afuera el remate de Marcelo Ferreira. Clara acción de gol para Luqueño. Gran pase de Elvio Vera para Marcelo Ferreira. Frenó con el pecho. Le picó con la zurda por encima del travesaño, Niño. Termina reclamando tiro de esquina. Habrá que ver si se debió o no. Igual le dio muy abajo. El balón se le elevó. Eso sí, es una buena para Luqueño. Casi ya en 16 de partido, la primera situación de riesgo, sobrepasando 3/4 de cancha, la jugada rápida sobre el perfil izquierdo. Y allí la presencia de Marcelo Ferreira, que recepcionó bien el balón, la jugada con la presencia de Vera. Después controla, saca disparo, pero le da muy abajo al balón Marcelo Ferreira. La primera donde Luqueño generó también cierto riesgo hacia la visita. Estilo de portería para Tacuarí. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Saca la pelota desde el fondo. Weiner, el arquero brasileño de Tacuarí. Cierra Marcelo Paredes por el medio. Recogiendo Ríos para Luqueño sobre línea central. La apertura por izquierda. Va metiéndose Elvio Vera. Busca la diagonal. Retrocede. Descarga otra vez para Ríos. Frena con la pierna zurda. La pelota de Suárez para atrás con Villalba. Desde el fondo comienza la salida de Luqueño. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Alamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Morínigo de espaldas al arco. Quiso desplazar en campo rival. Lo venía sujetando Villalba. El árbitro pita la falta. Se va recuperando Morínigo. Tiro libre en su terreno para Tacuarí. La Plata Empeño es la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, asegura Empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. El sábado por la intermedia. 2 partidos a las 10 de la mañana en el norte. Santani recibe a Ruñeño Martínez de Bancapiata frente a Fernando Benamora. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Ceballera 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Romero y la apertura sobre la zona derecha para Argüello. Instalado en terreno enemigo. Avanza Tacuarí. Pelotazo largo para Brizuela. Se alcanza. Puede estar el primero. Sale Alfredo. Atento Alfredo Aguilar. Se queda con el esférico. Le indica algo a Suárez. La pelota para él. Se viene de contra Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con modelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota de Pablo Aguilar es mía, le indica Alfredo Aguilar. Discuten ambos. Me parece que no le gusta algo a Pablo Aguilar allí. Charla con Villalba, le indicó algo con el brazo izquierdo Alfredo Aguilar. Finalmente saque de meta para el equipo de Luqueño. Atención, capitán, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Algo me parece le está pasando a Morínigo, Va al piso Morínigo. Hay duda de su molestia muscular, sí, molestia muscular. Algo le está tirando allí. Cara posterior izquierda del muslo izquierdo. Habrá que ver si continúa Morínigo, pero está con algunas molestias musculares el delantero de Tacuarí. Y al parecer hay pedido de cambio. Sí, no va a continuar Morínigo. Fútbol paralizado, señores, en el piso. Morínigo, el partido 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Vamos al miércoles 14 de agosto, octavos, ida Copa Libertadores. Se enfrentarán a 18 horas Peñarol ante 10 Tronquets. Pitará el brasileño Rafael Claus y en el bar Daniel Nobre.
Están atendiendo, asistiendo a Morínigo, que se levanta, pero todo indica de que no va a continuar. Es pelota desde el fondo de Alfredo Aguilar para Luqueño. Mega descuentos de Punto Farma, jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta de crédito y 12 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa por toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 082-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Mira su banca Marcelo Palau mientras el árbitro está esperando que se retire completamente Morínigo del campo de juego para que esto pueda continuar. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robilo, Caranas, el título de que están empatando Luqueño Tacuari 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. A las 20 en Juan León Mallorquín con arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Juan López en el bar. Se cierra la cuarta fecha, jornada adelante con General Caballero Cerro. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Mileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el Exceso Sur. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Elvio Vera controla por el medio, descargando para Ríos. Apertura sobre la zona derecha, va Alexis Villalba. Se viene Luqueño, corre Rodi Ferreira, recibe el pase de Alexis Villalba, levanta con la zurda, el balón tiene destino de Barrio, golpea de cabeza, Bauche marca y termina despejando como puede Walter Clark, la pelota cerca del banderín, lateral para el dueño de casa. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Prepara su primera variante el equipo de Tacuarí. Un motor con 180 días de garantía contra años en el camino, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Mi idea, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Se vendrá Río en instantes en el conjunto de Tacuarí, el colombiano que se está preparando. Morínigo ya no continúa, la pelota de Brizuela, frena con el pecho, tocando para Argüello, cierra tocándose al piso oportunamente Suárez, saque de costado en su campo para el equipo de Tacuarí. Por el campeonato League Cup, Pumas de México le ganó 2-0 al Vancouver Whitecaps. En el equipo estadounidense jugó todo el compromiso el volante paraguayo Andrés Cubas. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Berrío al campo, se fue lesionado Morínigo, Orlando Berrío por Morínigo, la primera variante del lado de Tacuarí por la lesión tempranera del delantero Morínigo. Va saliendo desde el fondo Luqueño con Barrio. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mil empeños, lo auténtico del Chaco, Chortiví, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más, encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortiche. Otra vez vuelve a cortarse el fútbol, esta vez queda en el piso el volante ofensivo Luis Riveros. Piden asistencia para él sobre el círculo central, caído al piso el futbolista de Tacuarí, señores, fútbol paralizado, el juego 0-0. El Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. La pelota le va quedando a Walter Clark. Clark retrocede el balón para el brasileño Elerson. Este para su compatriota. Hablamos del arquero Wagner que controla con la pierna derecha. Se muestra Suárez sobre la zona derecha. Es Argüello el que intenta la salida rápida. Argüello encaró, escapó de Marcelo Ferreira. Va saliendo el conjunto de Tacuarí. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora también en Lambareca. Así que Lambareca, Ginate, esta Nova Automóvil Supli. Legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1. Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Ambos equipos arrancaron bien, se van frenando de a poco. Minuto 23 de la primera parte del partido, está 0-0. 12 Barber Servicio en corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Elerson con la pelota a la apertura sobre la banda izquierda. Walter Clark con el esférico adelante para Riveros que tiene campo. Está en terreno enemigo. Pica bien. Va persiguiéndolo, tratando de sacarle la pelota a Fernando Benítez. Va Riveros cerca del área. ¿Qué pasó, Riveros? Increíble lo de Riveros. Quería colocar un centro. Más pasto que pelota. Se equivoca y pide disculpas Riveros. Tiro de portería para Luqueño. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Ataque Luqueño sobre esa de Ferreira, una jugada rápida de Elvio Vera, tiro sobre el travesaño, mayor tiempo tiene la posición Tacuaré, que ya aproximó igualmente algún peligro hacia el arco de Luqueño, principalmente esa complicación en la salida de Aguilar, algunas complicaciones que fue teniendo en defensa el cuadro de Azul. Ahora como que se igualó la cosa en el medio, pero los dos
levemente un poquito mejor Tacuarí. Que va con Argüello, se aproxima al área, juega la pelota para Brizuela, cabecera del área, quiere colocar el centro otra vez con Argüello, encaró, escapó de Suárez, la marca oportuna de Ríos, cerrándole el camino allí a Matías Argüello, saca Ríos desde el fondo para Luqueño. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracor. Ellerson juega para Ferraz, Ferraz tocando para Lucas Romero, Romero con la pelota, Lucas Romero para Ferraz, de vuelta Marcelo Paredes, toma contacto con el esférico, Ferraz el brasileño, la apertura sobre la zona derecha, allí tiene el balón Argüello, para atrás con el zaguero Romero. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa Robilo, Garrabacete, este Sigacor. Que van empatando Luqueño y Tacuarí 0-0. Eso seguro, Chaco. Rivero se dentro del área, puede estar el gol de Tacuarí. Cierra Pablo Aguilar cuando iba atropellando Berrío. Marca oportuna del experimentado zaguero y capitán de Luqueño. Saque de costado que corresponde a la visita. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. El balón le va quedando a Ferraz. Controla Ferraz por el medio. Rival deja para Marcelo Paredes. Avanza el capitán del conjunto de Tacuarí. Buen pase para Riveros. Riveros y el mano a mano con Rodi Ferreira. Frena la marcha. Toca por abajo. Corre Walter Clark. Eleva el centro para Colmán. Busca Río. La marca de Pablo Aguilar. Hasta aquí. Irrebasable por arriba. El zaguero y capitán del conjunto de Luqueño. La pelota para Berrío dentro del área. No puede girar. Le va quedando a Riveros. Insiste Tacuarí. Riveros va a rematar. Perdió tiempo. El balón para Ferraz. Cabecera del área. Busca el espacio para el disparo. Picó bien Walter Clark, fondo de cancha, centro para Berrío, de cabeza a las manos de Alfredo Aguilar, que controla seguro, salida para Luqueño. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta Veloz Aro 12, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Comienza el aliento del público de Luqueño aquí en el Feliciano Cáceres. El partido está 0-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El domingo juega el puntero de la intermedia a las 10 de la mañana. Recoleta frente a Independiente de Campo Grande. Mismo horario para Pastoreo, 3 de febrero en Cazú. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Va cargando el equipo de Luqueño, busca cerca del área Marcelo Ferreira, termina despejando como puede Argüello con la pierna derecha, recoge el rebote Pablo Aguilar. Aguilar tiene la pelota sobre línea central, pide el balón Benítez, vale esférico para él, avanza sobre costado izquierdo el conjunto de Luqueño. Ríos con la pelota, va a retroceder, lo hace con Villalba, toca Luqueño en campo rival. Hasta agosto comprando un Smart TV te llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. Ríos controla, tiene la pelota sobre la zona derecha, juega por bajo con Villalba, avanza Villalba, se anima al zaguero, levanta centro para Marcelo Ferreira. Wagner se queda con la pelota. Muy poco de Luqueño, ¿ni? Poco Luqueño, poquito aquí, balones largos. No está apareciendo a Uche, por ejemplo, que es uno que tiene que encargarse un poco de la gestación de la generación, pero es cierto, no le llegan muchos balones también a él. La velocidad del propio Vera, en esta un balón largo buscando a Ferreira, que tiene que pelear ahí arriba. Muy solo también Lucas Barrios. Poco a poco en cuanto a la producción de fútbol hasta aquí del equipo de Julio Cáceres. Señores, el partido está 0-0. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Gol paraguayo en Bolivia, Juan Godoy marcó el segundo para Independiente Petrolero, que de visitante cayó 2-0 ante Real Tomayapo. ¿A quién le dicen Shaqiri? A Juan Godoy, Juan Shaqiri Godoy. Muy bien, la pelota le va quedando a Suárez, carga el equipo de Luqueño buscando el primero. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Compra en esto.com.py, entérate de las promos en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Se mete el brasileño, Ferraz juega para Brizuela, cabecera del área, punta, no tiene ángulo para disparo. Insiste tocando para Argüello. Argüello quiere ganar a fondo de cancha, al mano a mano frente a la marca de Suárez. Busca la diagonal Argüello, giró, dejó atrás la marca de Suárez,
Pase dentro del área para Brizuela. Ataca Tacuarí que quiere el primero. Brizuela y al centro. Más que centro, un disparo largo. No pasó nada. Saque de puerta que corresponde al equipo de Luqueño. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo. Puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Va a sacar desde el fondo Aguilar para el equipo del Sportivo Luqueño. Del 11 al 17 de agosto, hasta 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas multimarcas y más. Informate en bancop.com.py. Bancop, crece desde la raíz. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo, Carabas, este es donde te sigue a correr. Se van empatando Luqueño y Tacuarí, 0-0. Eso seguro, Chaco. Auche y la salida rápida de Luqueño. Vuelve a perder la pelota Auche. El rebote le queda a Elerson, evitando que la pelota se pierda a un costado. La pelota le va quedando a Ferraz, va saliendo Tacuarí. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Llegó Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. O sea que me dejaron haciendo ruido en la mente y busqué la foto de Shaqiri Godoy y tiene una foto, tiene un parecido al Shaqiri real, Gerardo. A Sherdan Shaqiri. Sí, ¿dónde juega ahora? Está en Estados Unidos. ¿Dónde juega antes Godoy? Aquí en nuestro país. Independiente de Campo Grande. Y ahora está haciendo goles en Bolivia. Así es. Y vi que le hicieron una nota, su dijo que quiere conocer al verdadero Shaqiri, pero tiene aires físicos ahí en el rostro del Shaqiri, que ahora está jugando en la MLS. En la MLS, sí, señor. Así es. Qué bueno. Es que Shaqiri, compañero de Gastón Jiménez en el Chicago Fire. Buen punto. Carga Luqueño, la pelota de Barrios, puede estar algo la punta, Barrios no tiene ángulo, insiste Lucas Barrios, tira, bloquea Walter Clark, saca desde el fondo el zaguero zurdo de Luqueño, recupera cerca del área, atención, va Auche, marca Ferraz, va a insistir Ríos, sí niño. Hay mucho Japón en el mundo fútbol y este encaja, el de Shaqiri. Sí señor, la pelota le va quedando en la salida a Wagner. ¿Otro que le gusta así a nivel local? Algunas se con Neymar Álvarez, pero ahí ya se exageró un poquito el tema. Hablando de Álvarez, él estaba Luqueño. Sí, después mira aquí el banco a ver si está o no Álvarez. Es pelota para la visita. Jugó en Independiente de Campo Grande en 2013 y además en el Martín Ledesma en el 2017. Hablamos de Juan Shaqiri Godoy, hoy jugador de Independiente Petrolero de Bolivia. ¿Y usted se acuerda de aquel entrenador Ojitos Mesa? Y hay un relator también. Aguardame, niño, que iba Marcelo Ferreira para el gol. Vino, ¿qué hizo Marcelo Ferreira? Era disparo al arco Marcelo Ferreira, no puede creer nadie lo que acaba de hacer Marcelo Ferreira. Quiso cederle el pase a Vera y le regaló a Wagner, niño. Y hablando de ojitos aquí, parece que nos abrió los ojitos. ¿Qué pasó con Ferreira? Se apresuró, ganó con velocidad, pero no se decidió si pateaba al arco o hacía un pase. Se tomó de la cabeza aquí Marcelo Ferreira, no sabía si patear al arco o hacer un pase. Creo que intentó el pase, pero al final le salió casi un tiro al arco. Fácil para Wagner, que dicho sea de paso, se terminó lesionando. Si algo más le faltaba al partido, justo que comenzaba a tomar velocidad, sí, se lesionó el arquero de Tacuaré, está en el suelo. ¿Le cae o no lo de Ojitos? A Ojitos Casal, ¿cierto que te le dicen Ojitos Casal? Hay un compañero que sí me dice. ¿Por qué le dicen Ojitos? Ni idea, pero bueno, sabrá él. Vamos a matizar un poquito porque falta el gol. Sí, totalmente. Pero Gustavito, apareció Gustavito con su bucela. Ya está el niño, la zona baja. Hace rato cuando venía a la cancha, el niño de la bucela, Gustavito. Va a comprar una chipa. Y el tradicional café. Sí, café señor. que nos falta. Es más en este clima. El partido 0-0, Darío. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha P15 se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Al P15 calidad papasa. Vos sabés que no es para criticarlo ni nada, pero hasta aquí a mí no me convence mucho Wagner, el arquero de Flojito. Tacuaré. Si viene de Brasil, voy a decir, bueno, algo, pero hasta ahí nomás, no quiero ser malo, pero poquito de Wagner en las primeras presentaciones. Aquí un movimiento en donde también quedó con una molestia en el muslo izquierdo. Están haciendo los suyos los doctores allí, pero ya se va recuperando de a poquito el experimentado arquero, pues ya tiene su recorrido en Brasil. En su momento hasta llegó a pasar por Chapecoense, que dicho sea de paso, si no vi mal,
en el Brasileirão, pero ya en la Serie D está mal Chapecoense. Podría llegar a bajar a la C, ¿sí? Que estaba en zona de descenso, por ejemplo, Chapecoense, porque viene a jugar en Chapecoense, en Náutico y en varios otros equipos. Wagner, el arquero hoy de Tacuare. Que se recuperó y va a despejar desde el fondo para la visita. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcción en Metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemí, acceso cerca y perpetuo socorro. Niembe. Paredes tiene la pelota, va Marcelo Paredes, ataca el capitán de Tacuarí sobre el sector izquierdo. La cobertura de Rodi Ferreira deja para Auche. Auche sobre la zona derecha, lo habilita Marcelo Ferreira, corta bien el zaguero Romero en el fondo para el equipo de Tacuarí. Claro, no llega, saque de costado en ataque sobre la zona derecha para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Serie B de Brasil, tal cual, es así. Chapecoense de momento en zona de descenso tras 19 partidos disputados. Bajan 4 de la Serie B a la Serie C. Por ahora Chapecoense, Brusque, Ituano y Guaraní de Campinas. Guaraní de Campinas. Y en la zona alta, ¿quiénes están como para, de momento? Falta mucho todavía, pero para ascender, ¿quiénes están en la zona de arriba en la B de Brasil? Está a poco de retornar Santos con 34. Santos, cierto, el Peixe está allí, Santos. Novo Horizontino de Oscar Ruiz con 33, Mirasol 32 y por ahora el último cupo lo lleva Vilanova con 30. Mirasol, ¿de dónde es Mirasol? O es también, o sea, me suena, sé que está, pero no sé geográficamente dónde queda. Novo Horizontino sí, uno nuevo también que está apareciendo ahora. Sí, allí está de San Ruiz. Paulo, es de Sao Paulo, Mirasol. Claro, Mirasol, la zona de San Paulo, cierto, es verdad. En su momento jugaba con Sao Caetano y compañía, allí en esa zona ABC Paulista. Vento y otros equipos más que están también allí en la zona de Brasil. Cuéntenos cuando pueda, Gerardo, en qué categoría está Portuguesa, por ejemplo, hoy en día. Pelota que corresponde a Luqueño. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, Albacete, donde se indica Jorge. Y Luqueño y Tacuarí están empatando 0-0. Eso seguro. Taco. Saludos al querido Nicolás Mayereyer, que está con su papá Javier Mayereyer. Están reportando sintonía, fieles seguidores de Radio Monumental y de Fútbol a lo Grande. Y justamente Nicolás Mayereyer está de cumpleaños en la jornada de hoy, así que saludos y abrazos para él. Sí, Gerardo. Está en la cuarta categoría portuguesa. Está jugando ahora octavos de final en la búsqueda por ascender a la Serie C portuguesa. Va a jugar el día sábado ante Maringá, justamente los octavos de final. Sería la Serie D entonces. La Serie D cuarta división, sí señor. Sí, porque allí llegó a jugar Stanislaus Truway en la época de los 90 en Portuguesa cuando estaba en la categoría principal. Aquí el partido está 0-0. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Ferraz tiene la pelota descargando sobre la zona derecha para Argüello. Argüello juega para Brizuela. Feliciano Brizuela otra vez con Argüello. Levanta para Colmán. Golpea de cabeza para el colombiano Berrío. Villalba no se quiere complicar. Levanta con la zurda. La pelota en mitad de terreno. De cabeza Fernando Benítez. No hay falta. Recoge Colmán y se viene el ataque de Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quito, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues su Quita la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Comienza a meterse de vuelta en campo rival el conjunto de Tacuarí con Ferraz. La pelota le va quedando a Elerson. La marca de Marcelo Ferreira. Elerson zafa bien, deja para Lucas Romero. Romero para Ferraz. El brasileño en la apertura por la derecha. Se mete y tiene campo Argüello. Avanza en diagonal Argüello. Dejó atrás la marca de Suárez. Falta de Suárez. Tiro libre en ofensiva para Tacuarí Niño. Que propone, que busca nuevamente y que en esta llega tarde. Allí el lateral Suárez le termina cometiendo la falta. Es más, Suárez le reclama más bien al compañero esa pelota que termina perdiendo en el medio campo, que él obligó a ir a recuperar esa pelota o intentar recuperar, pero cometiendo falta. Todo Tacuaré, menos el arquero Wagner. Después están 10 jugadores del equipo de Tacuaré en terreno de Luqueño. Todo ese potencial aéreo que tiene el equipo de Tacuaré va a ir a buscar el cabezazo y se va encargando al parecer Clar de este tiro libre. Vendrá el tiro libre sobre la banda derecha, 3/4 de terreno. Clar se perfila, pita y marca el juez, pasa por encima de la pelota Colmán, Clar y el centro, balón al área. Alfredo Aguilar seguro se queda con la pelota. Hasta agosto comprando un Smart TV para la camiseta oficial de Paraguay, toque sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack pertinente etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Marcelo Paredes con la pelota descargando para Colmán. Luqueño no reacciona y va Tacuarí que propone, buscando el primero, se mete bien Rivero. Me parece que no había falta. El árbitro pita infracción de Rivero sobre Rodi Ferreira. Tiro libre en su terreno para Luqueño. En Bristol aprovecha la costa liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechuburger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta.
Va a sacar desde el fondo Alfredo Aguilar para el conjunto del Sportivo Luqueño. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Síguenos en las redes sociales o comunicate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferre se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Falta sobre Berry, clama el colombiano, tiro libre. Pelota en ofensiva para el conjunto de Tacuariza. Pura Paredes. Se tiene que reiterar el tiro libre porque la pelota está en movimiento. También reclama Barrios. Tiro libre para Tacuariza. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021 728 9228 o la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Gesticula Barrios y le pide que se calme. Díaz de Ibar, el experimentado centro delantero de Luqueño. La pelota en poder del brasileño Ferraz. Apertura sobre la zona derecha para Lucas Romero. Romero levanta la pelota, corre Colmán. Intenta llegar a Berrío al esférico. Saca Pablo Aguilar. Saque de costado y es cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío, Alejandro? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Romino, Caramacete, donde te significa Está empatando Luqueño Tacuariza 0-0. Eso seguro, Chaco. Se mete Colmán, frena con el pecho, ganó fondo de cancha, va a colocar el centro, si le va la pelota será córner o es saque de meta. Duda el árbitro, duda el asistente, pero para mí era córner, ¿eh? Cómo gesticula y reclama Colmán. Finalmente el saque de meta para Luqueño. Gato, ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.br. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. El lunes se va a cerrar la fecha 20 de la intermedia con Carapegua recibiendo Resistencia en Villa Hayes, 12 de junio, Colegiales. Si sos beneficiario del SPS y recomendado a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. 41 tenemos, queda sentido otro futbolista de Tacuarembó. Hablamos de Matías Argüello. De los 41 que va en desarrollo el partido, se habrá jugado 20, 25. Por allí la mitad nada más, porque después muchos jugadores caídos, situaciones que se fueron por allí frenando en el desarrollo del partido. Esto después, a nivel internacional, cuando uno de estos equipos pasa a Sudamericano, Libertadores, nos termina pesando. Es un toque leve. Vamos a buscar la pelota allí, Elvio Vera le termina rozando un poquito, casi nada el jugador de Tacuaré, que se cae, que da un par de vueltas, pide una tarjeta, no pasó nada, prosigue el partido, pero esto se va frenando. Muchas de estas, los árbitros tienen que decir siga, porque a veces se exageran un poquito los jugadores en las caídas. El partido sigue 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria, promoción en adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Vuelve a cortarse el fútbol. Ríos está en el piso en el equipo de Luqueño. Romero, zaguero de Tacuarembó, también en el suelo. Ambos se van recuperando lentamente. El árbitro dice que hubo falta, tiro libre en su terreno para Tacuarembó. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud, detalles que iluminan tu vida, con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud, Medicina Prepago, ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido por si tu familia. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Quinta fecha del clausura, arranca el sábado con 2 partidos. Trinidense, Ameliano, Guaraní frente al 2 de mayo. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empecé tu historia con base puerto y duradera. Acá ladrillos de geogramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Pelotazo largo de Wagner, no va a alcanzar Berrío. Estiro de portería para Luqueño. 43 tenemos de la primera parte. El juego sigue 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Sacando desde el fondo Alfredo Aguilar para el conjunto del Sportivo Luqueño. Balón que toma vuelo con destino Lucas Barrios. Busca por arriba Elvio Vera. Mete la pierna zurda sacando Romero para el elenco visitante. La pelota para Riveros. Despeja Villalba por el medio. Ferraz, golpe de cabeza con Marcelo Paredes. También de cabeza va sacando Fernando Benítez. Va Lucas Barrios. Tiene panorama para el disparo. Nos anima. Prefiere la apertura por la derecha. Avanza. Auche va a colocar el centro. Pase al área. ¿Para quién? Para nadie de Luqueño. Controla seguro Wagner, arquero de Tacuarembó. Con la foto 500 tienes más servicio
precios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzan siempre con Kenton. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Lambareque, Petaita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Hoteleste, Carapeguá y Pilar. Unisal. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Brizuela deja para Argüello. Se complicó y perdió Argüello ante la marca del Llovera. Carga el equipo de Luqueño con Fernando Benítez. Aproxima al área, puede estar de gol. Va a rematar, se perdió, insiste. Atención Benítez, como no es volante ofensivo, le cuesta. Es volante central, hace rato tenía que soltar el pase. O para Ferreira o para Barrios, niño. Definitivamente estaba cerca Barrios, también el propio Ferreira, pero se engolosina con la pelota. Allí en la intención, en ese movimiento con la pelota, muchas veces esa inteligencia de saber en qué momento soltar, en qué momento llevar un poquito más esa pelota, nuestros jugadores se terminan perdiendo. Muchos que corren, que pelean, pero a la hora de pensar un poco se terminan engolosinando con la pelota. Y esto pasó en la última con Benítez. Va a insistir Tacuarí. Argüello no va a alcanzar la pelota por línea de fondo. Saque de meta que corresponde a Luqueño. Desde los Peños de la Moza Mendoza, que acopa un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Robilo, Carana, sección de Luqueño y Tacuarí están empatando 0-0. Eso seguro, Chaco. Uno que está escuchando en sintonía, hablando de apodos, Araña Eris. La araña anda bien, el Depor, después me decir la tabla de posiciones. Está en la punta. En la punta, sí. Con el profe Néstor Fernández en sintonía, está duro el caldo, dice el profe. Saludo para él en sintonía. Me va a decir claro con quién juega en minutos de Deportivo Capital y está solo arriba, ¿eh? Sí, está en la punta y va directo a la Tengo que intermedia. hacerle un poncho al profe porque está tan solo arriba que ya tiene frío, me parece en la punta, pero busca el ascenso el equipo allí. Capiatá 49, Colón de J. Auto Saldívar 37 y con 36 están River y 24 de septiembre de Areguá. ¿Cuánto suben? Especial la ventaja del equipo capeteño. ¿Dos o uno? Uno Suben casi. uno. Y bueno, Capiatá entonces. No, dos. La vez dos. Este año creo que dos. Me va a corregir el profe de Niqueta. Sí. O dos es Gerard Ali los que terminan subiendo. Porque tenemos un ascendido del Interligas. Entonces, uno. Voy a verificar bien. Bueno, sí, me parece que es dos. Pero vamos a hacer las consultas. Capiatá sí está dentro, pero el segundo me parece que está peleando también por un puestillo allí. Se juegan 3 más hasta los 48. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 51 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer y Granjeros Campo 9. Dos suben, gracias al profe Denis. Sí, dos suben en o sea, de la B a la intermedia, dos de forma directa. Carga Tacuarí, Walter Clark levanta centro, despeja como puede con la zurda Suárez, le queda Ferraz, interviene Pablo Aguilar, el rebote para el Llovera, me parece que será lo último de Luqueño en esta primera etapa, casi 47, Barrio juega, la pelota cierra bien, colaborando Riveros en la marca, es salida para la visita. Compra al por mayor, hace que tu dinero rinda más. El abrazo sobre mayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, ruta 1 y próximamente Capiatá, ruta 2, kilómetro 21 y medio. Prepárate para un futuro en línea, oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año, escribir al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Insiste, atención, Rivero sobre el costado izquierdo, pelota dentro del área, se mete Marcelo Paredes, no puede girar, termina despejando Benítez al piso, falta, deja seguir el árbitro que no hay falta para él, Río dentro del área, no pasó nada, es salida para el equipo de Luqueño. Mega descuentos de Punto Farma de jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados con tarjeta crédito y todo hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Itaguazú, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Saludos para el amigo Víctor, directivo del 16 de agosto de Ipacaraí, que está reportando sintonía el domingo, la segunda final. Arsenal 16 de agosto en Ipacaraí. Pelota en la salida para Romero a favor de Tacuarí. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Se va metiendo Ferraz, lo último de la etapa inicial con Marcelo Paredes. Paredes apunta para rematar. No hay tiempo, señores. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Aquí en el Feliciano Cáceres. Cuarta fecha, jornada de adelanto del torneo clausura. De momento, Luqueño Tacuarí empatan 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, los equipos van a la zona de vestuarios.
Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido Subellana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Después Gerardo me da el ok, pero creo que tenemos a Emilio Dar para pasar. Después me dijo Gustavito ahí en los previos también. Sí, señor. Importante para ir reiterando aquí después de ese atractivo partido. Se ha tenido Damián, atractivo partido aquí entre Luqueño y Tacuarí. 0-0. Está faltando, sí. Va a hacer un cartel LED que diga aquí. Se busca el gol. Va a salir también aquí enfrente. Va a dejar el cartel. Se busca el gol. ¿Dónde está señor gol que le estamos esperando? Señor fútbol, inclusive, porque me parece que le está faltando fútbol al encuentro. Cuando algo está reclamando allí Palau. Ya en su época de jugador era bastante conversar, de hablar con los árbitros. Y ahora se acercó también a Díaz Desvivar allí. ¿A quién le están gritando? ¿Es a Fernández o a quién? Pero me pareció que algo estaban gritando. Habrá que ver después, dicho sea de paso, si ingresa Fernández en el segundo tiempo en el equipo de Tacuaré, a ver cuál es la recepción. Pero escuché algo allí de fondo. Porque fue Luqueño hasta hace poquito. El hincha quería que renueve con Luqueño, pero no lo hizo así. Está en el banco Diego Fernández hoy de Tacuaré. Inclusive creo que llegó a subir también alguna imagen en sus redes, en su WhatsApp. Decían los muchachos allí que subió alguna imagen de Luis Figo, cuando en su momento hizo ese paso de Barcelona a Real Madrid, pero en este caso es por lo de Luqueño, que hoy va a enfrentarse a Tacuaré en caso de que termine ingresando así Fernández, el ex luqueño en su momento. En realidad sigue siendo una parte del porcentaje del pase allí que tiene de Luqueño, pero ya a servicio de Tacuaré, luego para Olimpia, dicho sea de paso. Pasó la etapa en un partido donde el de los dos está un poquito mejor Tacuaré, levemente una posesión, allí se puede decir 55-45 en cuanto a la posesión a favor del equipo de Tacuaré, pero poco en cuanto a lo futbolístico. Se lesionó rápido Morínigo, a los 20 minutos ya se fue lesionado por una lesión, dicho sea de paso, muscular, una lesión en la cara, un pinchazo en la cara opuesta del muslo izquierdo, creería que en la zona de los isquiotibiales, en esa zona más o menos un pinchazo, una complicación muscular para que ingrese Berrío por él. Poquito de Luqueño, solo una corrida del Biovera y un disparo de Marcelo Ferreira sobre el travesaño. Después algún enredo, sí, de Aguilar, por ejemplo, el arquero. En un momento un pase corto allí que termina capturando Colmán por allí, sacó un disparo sobre el travesaño. Otra llegada del propio Tacuaré de Colmán en el juego aéreo. Feliciano Brizuela, que con su velocidad sobre el sector derecho está generando cierta situación de riesgo. Y de los dos, el que estuvo allí en esas estadísticas que uno mira los disparos a largo, tuvo 3 el equipo de Tacuaré y solo 1 Luqueño. Esa situación también en su momento de la corrida de Marcelo Ferreira. Si era entre centro o tiro a largo, terminó siendo una especie de centro, pero que terminó fácil a las manos de Wagner. En una etapa que mostró poquito de los dos, decíamos, ambos vienen de perder, tienen que mejorar su imagen y sumado a mejorar la imagen, deben de ganar. 4 puntos en la competencia hasta aquí para Luqueño. No ganó a un Tacuaré que necesita también de los puntos para salir de la zona de abajo. Yo creo que por los nombres que tienen tanto Luqueño como también el propio Tacuaré, se espera mucho más de lo que puedan llegar a dar en el segundo tiempo estos protagonistas. Vamos a escuchar las palabras del presidente de Guaraní, bastante molesto con el arbitraje de Ojeda, de Carlos Paul Benítez en el juego de Guaraní ante su par igualmente Emiliano, Guaraní Emiliano, el día de ayer en cancha de Triniense, ese compromiso, lo que fue el tema arbitral. Un supuesto penal allí de Gutiérrez contra Alcaraz que reclama la gente de Guaraní. Hoy bastante molesto el presidente Emilio Dar. Vamos a escuchar a continuación y luego ya Gerardo, pero un resumen de lo que se está dando hasta esta parte en la fecha, en la semana. Vamos con ese audio y luego ya ingresa Gerardo. Vamos a escuchar a Emilio Dar, titular de Guaraní. Más que molesto, estamos realmente un poco desilusionados, indignados, sin duda, por esta situación que realmente no nos merecemos, esta alevosa negligencia y mediocridad que se repite todo el tiempo. Destruye la competencia sana, es la esencia misma del deporte, torciendo los resultados por la incapacidad de muchos árbitros de impartir justicia. Cuando el resultado es desvirtuado, genera una enorme desilusión en el atleta, y ni qué decir en la afición.
y ya no hay competencia sana. Y cuando vamos al exterior, sufrimos las consecuencias de ese tipo de situaciones. Y esto creo que son errores escandalosos, son omisiones que a todas luces perjudican el espectáculo y el fútbol en general. Realmente lamentamos mucho este tipo de situaciones. Nosotros guaraní no somos de quejarnos, ni mucho menos de protestar por cualquier situación, pero en verdad anoche hemos visto 2 o 3 jugadas en las que no había ninguna duda con respecto a la sanción que tenía que haber, o sea, digamos que a la infracción y a la sanción que tenía que haber, digamos que dictado el árbitro, ¿verdad? Porque una cosa son las disputas leales y otra cosa son las agresiones. Eso se debe sancionar y penar. Desde luego, creo que impartir justicia con injusticia es un verdadero despropósito, Arturo. Una de ellas, la de Gutiérrez contra Alcaraz. Esa es, según nuestra visión, es agresión y penal y expulsión. No sé si ustedes vieron de esa forma, pero es por lo menos lo que vimos nosotros en repetidas veces ahí en los videos que nos enviaron. ¿Esa misma sensación tuviste ayer, hoy, analizando la jugada? Dijiste, mira, esto pasó así y quiero tener la certeza de manifestarme de esta manera, repasando las jugadas de Emilio como presidente guaraní. Sí, efectivamente, estuvimos mirando con los compañeros anoche varias veces y hoy de vuelta esta mañana, y todos convenimos que realmente hubo manifiesta negligencia del árbitro. Y el VAR, obviamente, porque el VAR debía haber, si el árbitro no veía, cosa muy poco probable porque estaba muy cerca, nosotros lo vimos, que el VAR debía haber llamado. No solamente en esa oportunidad, sino que también en una ocasión en la que justo frente a la afición de Guaraní, digamos que se produjo una agresión totalmente innecesaria desde nuestro punto de vista a nuestro jugador Alcides Benítez, que debió haber sido sancionado también con mucho más rigor. Por menos nosotros hemos sufrido expulsiones. La del codo, la del brazo levantado, codo, ¿sí? Efectivamente, es así. Podemos decir jugadas puntuales, Emilio Dael, y te debo preguntar, ¿esto es consecuencia de que estando Guaraní, perdón por la pregunta, es muy franca la mía, termina empatado ganando Guaraní 2-0 o aún ganando Guaraní quedaba la preocupación de las concesiones del árbitro David Ojeda en campo y Carlos Paul Benítez en el VAR, Emilio? Nosotros, y yo personalmente, no me estoy refiriendo al resultado, ni mucho menos. Obviamente, ¿verdad? Nosotros lo que estamos realmente reclamando es justicia, que se mida con la misma vara a las agresiones, tanto de un equipo como del otro. Pero este reclamo no es un reclamo aislado, este es un reclamo, Arturo, que venimos haciendo desde algún tiempo ya, casi todos los clubes. Recuerdo que hace fechas Olimpia hizo un reclamo también bastante fuerte. La fecha anterior hubieron 2 clubes también que fueron perjudicados, etcétera, etcétera. Entonces, y esto no viene de ahora, de 2 o 3 fechas, ni siquiera viene de 2 o 3 torneos. Esto se viene repitiendo de hace ya varios torneos. Sinceramente, estamos perjudicando tremendamente al fútbol paraguayo, porque de vuelta digo, se desvirtúan los resultados deportivos y nosotros vamos a competir al exterior y no tenemos ninguna chance, porque gana el que no tiene que ganar.
etcétera, etcétera. Entonces, son cuestiones que tenemos que ir viendo, analizando con responsabilidad y tratando de... Ahora, independiente de la cuestión que comentás ahora, del rendimiento, digamos que de los futbolistas, de la cuestión táctica, es una cuestión del técnico, etcétera, etcétera. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando específicamente del nivel de arbitraje que tenemos, no solamente el de anoche, sino que los niveles que venimos viendo durante bastante tiempo ya en el fútbol paraguayo. Se hicieron cambios durante todos estos años, ¿verdad? Pero de vuelta, hay que hacer las movidas necesarias probablemente para ir mejorando sustancialmente. En esta oportunidad, esta entrevista tuya, por supuesto viene al caso porque es referente a un partido que ocurrió anoche. Lastimosamente tenemos que hablar de esto y no tenemos que hablar del fútbol puro, porque de vuelta, hay veces que este tipo de situaciones, y muchas a nosotros nos ocurrió, sutilmente 9 o 12 puntos en 3 o 4 partidos y estamos fuera de competencia. Y no hay un justo ganador, hay un injusto perdedor. Bueno, vos estás hablando de la diferencia para uno y otro en campo, Emilio. Sí, la diferencia es uno y otro en campo, pero de vuelta digo, no entro en subjetividades, simplemente yo reclamo que cobra por un servicio, lo haga en buenas condiciones. El juez, el árbitro, cobra por su servicio, nos cobra a nosotros, los clubes, que hagan su trabajo como corresponde. Nosotros, los clubes y los equipos, somos tremendamente perjudicados por los errores que ellos cometen en forma escandalosa, porque son omisiones o errores. Yo no quiero entrar a hablar de ninguna otra cosa que perjudican realmente al resultado deportivo, y nosotros estamos jugados, digamos que económicamente y financieramente, prácticamente todos los clubes queremos que los resultados sean realmente justos, ¿verdad? Y con este tipo de situaciones, de vuelta digo, errores arbitrales nos perjudican directamente. Y ustedes tienen mucho más datos que ustedes ven todos los partidos, Arturo. Yo solamente veo los partidos de mi club. Perdón, nosotros hacemos hincapié, por lo menos de mi parte, si la mesa creo que puede tener cada uno su opinión. El arbitraje paraguayo es malo. Tú lo has dicho. No, pero no queriendo quedarme bien, acogiéndome a tu palabra de disgusto. El arbitraje paraguayo es malo. Y yo no sé si disgusto, no sé. Arturo, de vuelta te digo, estamos sorprendidos por la incapacidad de no poder superar esta negligencia y mediocridad. Si uno recurre a un servicio profesional, cualquiera sea, uno exige buen desempeño del profesional. De eso se trata. No estamos hablando de nada raro, digamos. Pero esas son las premiaciones que hace el departamento que a veces vos no entendés, Emilio, o tratamos de entender o de comprender. Pero te repito con esto, y es muy razonable tu posición, la de otros dirigentes, técnicos, jugadores que se quejan del arbitraje. Lo que no se dan cuenta, el tema es en el departamento arbitral o en la misma liga APF, en la misma asociación, Emilio. Digamos que tome o sea, en todo caso que elaboren el texto adecuado para este tipo de casos, ¿verdad? Pero básicamente en eso, lógicamente, ¿verdad? Lo que sí queremos todos es que esto mejore y que ninguno... No queremos ver los que de Benítez en partido de Guaraní. Lo que normalmente se hace, Arturo, es solicitar en realidad el no nombramiento del árbitro que sí. A todas luces tuvo errores repetidos en nuestros partidos, obvio. Palabras de Emilio Daer, presidente de Guaraní, este mediodía en Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Urbini y los compañeros Casal. Gracias, Gerardo. Señores, todo listo, todo ok para que arranque la etapa complementaria. El partido está 0-0, sin variantes.
para este segundo tiempo, tanto por el lado de luqueño y por el lado visitante. Recordando que Berrío ingresó por el lesionado Morínigo en la primera etapa. Señores, pelota sobre el punto principal del campo de juego. Vamos a ver la visita, vendrá la orden del juez. Lo hace ahora. Arrancó el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Jorge Casal. La pelota le va quedando Villalba, lanza sobre la zona derecha para el Biovera, alcanza a ver recostado sobre el sector diestro. Cruza Lerson en la marca, saque de manos en ataque para Luqueño. Un motor con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Va a levantar desde el fondo. Atención, Rodi Ferreira. Balón bien arriba para Lucas Barrios, que va internandose al área. Saca de cabeza como puede Brizuela. Recupera Ríos de la misma manera. Golpea también de cabeza Marcelo Ferreira. Le queda sobre costado izquierdo Suárez. Suárez deja para Uche, coloca centro, balón al área. No alcanza Marcelo Ferreira ni Lucas Barrios. Estilo de portería para Tacuarí. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Lo auténtico del Chaco, Chortivi, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, codril y más. Encontrarlas en los salones de ventas de la cooperativa Chortiche. Señores, quinta fecha del clausura. El sábado Trinidense Ameliano. Guaraní va a recibir al 2 de mayo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Qué manera de complicarse en la salida, Tacuarí. Saque de costado para el equipo visitante. En realidad es para Luqueño. ¿Cómo se enojan con Ellerson sus compañeros? Porque quería salir jugando desde el fondo. El zaguero brasileño pierde la pelota. Es lateral para Luqueño. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en La Mareca, así que La Marea esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Ríos tiene la pelota dejando para Villalba. David Villalba pone el balón sobre la banda derecha. Allí corre Rodi Ferreira. Levanta sobre la zona diestra. Corre, intenta meterse en diagonal. El Biovera va al piso. No hay infracción de Ferraz. Sacando el zaguero de Tacuarí, va recogiendo Villalba al rebote. La pelota le va quedando a Auche, 3/4 de campo. Auche otra vez con Villalba. Deja correr Benítez. Rodi Ferreira pierde la pelota. Va sacando desde el fondo Riveros para Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pensé Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Habilido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se mete sobre la zona derecha el Biovera. Banderín arriba. Falta sobre el mismo es lo que indica la asistente Nancy Fernández. El árbitro Díaz de Ibar. Tiro libre. Tiro libre en ataque sobre la zona derecha para Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Le va a pegar a la pelota Rodi Ferreira. Va por arriba el conjunto de Luqueño. En Joseph Barber Servicio y Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. Vino el centro, no pasó nada porque termina sacando Lerson. Le va quedando el rebote a Alfredo Aguilar, no se cumplí. Despeja con la pierna derecha Rodi Ferreira, mete el testazo por el medio. La pelota le va quedando Ríos, lo habilita Lucas Barrios. Va Barrios, la marca de Romero en el fondo. El balón en el rebote le queda Argüello. Recoge el rebote Suárez. Suárez para Ríos, otra vez para Suárez. Va moviendo en su terreno el equipo auriazul. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El sábado fecha 20 de la intermedia, 10 de la mañana, Pitaraco Sermo a Santaní ante Rubio Ñu. También 10 de la mañana en Capiatá, Martín Ledesma ante Fernando Alamora. Pitará Oscar Velázquez. 4 de juego, etapa complementaria, el partido 0-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Va Ferraz, puede estar el gol de Tacuarí. La pelota le va quedando. Atención a Colmán, va a rematar. Perdió tiempo, quiso escapar de la marca de Rodi Ferreira. Intentaba también Riveros. Va Ellerson acompañando el ataque. Levanta la pelota con Walter Clark. No va a llegar Clark. El balón le va quedando a Alfredo Aguilar. Salida que corresponde a Luqueño. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. La pelota en poder de Pablo Aguilar.
Aguilar controla por el medio. Busca la salida del capitán de Luqueño, tocando para su compañero en defensa. Hablamos de Alexis Villalba. Alexis Villalba tiene la pelota. Va cruzando mitad de terreno. Levanta el esférico para Marcelo Ferreira. Gana Lerson las alturas. La pelota otra vez para Luqueño. Un poder de Auche. Va Luqueño con Ríos. Quiere marcar el primero el equipo local. El partido está 0-0. Descarga la Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participaste vales para tu vehículo. Entérate más en @erimar_py. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo. Caramba, este toque este indica corte. Está empatando Luqueño. Tacuari 0-0. Eso seguro. Saco. Señores, falta sobre Elerson, el brasileño, que se recupera. Tiro libre en su campo para Tacuaré. En Electrobar, increíbles descuentos en juguetes. Regalan los peques lo mejor. Tablet multikit Android 32 GB de Adventure a tan solo 99.000 guaraníes. Electrobar, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Se mete Brizuela, no puede controlar. Intentaba meterse también Argüello sobre la punta derecha. La pelota se le va a un costado lateral que va agilizando Suárez para el equipo de Luqueño. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El balón le va quedando a Matías Argüello sobre la punta derecha. Comienza de vuelta a meterse en terreno rival. El conjunto de Tacuaré, que hasta aquí no ganó en el campeonato. La pelota le va quedando a Romero. Romero zafa bien de la marca de Marcelo Ferreira. Por el medio la pelota sobre Ferraz. No puede controlar. El que llega es Benítez. Va corriendo Rodi Ferreira. Termina sacando Riveros. Rodi no alcanza. Saque de costado para Tacuaré. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Exceso Sur. Teléfono 227-37 Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Compra en stock.com.py. Entérate de las promos en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Elerson con la pelota. Juega por abajo sobre la zona derecha con su compañero Romero en defensa. Ferraz tiene el control de la pelota el brasileño. La apertura para Argüello sobre costado diestro. Perdió la pelota Argüello. Se viene Auche, deja para Marcelo Ferreira. Golpea con el pecho, controla bien. Otra vez para Auche, va Luqueño. Centro para Lucas Barrios. No va a alcanzar. El que llega es el arquero Wagner. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se prestan permanentemente la pelota, no pasan de 1, 2, 3 toques como máximo de uno y otro, después la vuelve a recuperar rival. Tiene así Tacuaré, luego el propio Luqueño, poco, casi nada impreciso los dos, a ver si esto mejora en su rendimiento de los dos, en verdad, y levanta el propio nivel del partido, que hasta aquí es bajo. El partido sigue 0-0. Hasta agosto comprando un Smart TV para camiseta oficial de Paraguay, toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate a 319-0000. Salud Protegida. La pelota de Rodi Ferreira en la salida para el equipo auriazul. Se muestra Alexis Villalba para recibir el pase. Va despejando desde el fondo Rodi Ferreira para Luqueño. Todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center. En Farmacia Catedral hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Y de a poquito está bajando la temperatura, por lo menos aquí en la zona alta de cabinas ya se siente el vientito. Me va a decir, claro, si tenés sensación. 15 grados y sensación de 12. Ah, por ahí se entiende, sí. Inclusive hay un recoveco, un huequito por aquí que se siente el viento que está soplando y se siente el viento sur correspondiente. Creo que para mañana y pasado hay mínimas entre 3 y 5 grados, entre viernes y sábado, ya decir mañana. Así que abrigarse principalmente aquellos chicos que van a ir a la escuela a la mañana. Va Colmán para el gol a favor de Tacuaré. El centro, Alfredo Aguilar se queda con la pelota, arremetía con toda también Riveros. Saca Aguilar, se viene Auche de contra para Luqueño. Gran noche ganadera, viernes 9 de agosto en el rodeo Mariano Roque Alonso. Remate de vientres invernadas, Bangkok, crece desde la raíz. El Humo, conoció la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @ el Humo PY. El Humo vistiendo caballeros desde 1981. Auche para Fernando Benítez sobre círculo central en su campo, jugando sobre la zona derecha. La pelota le va quedando Rodi Ferreira. Por el medio, Ríos de vuelta para el cuadro auriazul. Va al volante zurdo. La apertura sobre carril
izquierdo para Suárez, pico larga y pierde la pelota ante la marca de Brizuela. Brizuela inicia el ataque para Tacuarí. Juega para Berrío, le termina regalando Ríos. La pelota para Suárez, va saliendo Luqueño. Próxima fecha para ambos equipos, la jornada número 5, lunes 12 de agosto, 5:30 de la tarde, en el Martín Torres Tacuarí ante General Caballero. Por su parte, Luqueño ese mismo día, 20 horas, va a visitar a Nacional. La pelota de Berrío, Berrío pierde el balón, va Fernando Benítez. La marca por parte de Walter Clar y sale de contra Tacuarí con Berrío. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva el Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. El mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenencia, acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Remató Clar, no pasó absolutamente nada. Quiso sorprenderlo Alfredo Aguilar. Lejos el remate. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo, cada más excepción de este que corre. Señores, Luqueño y Tacuarí siguen empatando 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Reiterando, mañana comienza la jornada 20 de la intermedia. Tacuarí, San Lorenzo, Guaireña, en Villarrica ante Encarnación. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número del lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, recupera la Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. La pelota en poder del conjunto auriazul con Rodi Ferreira. Avanza Rodi sobre la zona derecha. Finalmente saque de costado cerca del banderín para el dueño de casa. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Juegue, le dice el árbitro del partido a Díaz de Ibar, a Rodi Ferreira. Rodi levanta el esférico dentro del área. Busca a Lucas Barrios. Duda el arquero Wagner en salir. Romero despeja de cabeza. La pelota le va quedando a Marcelo Ferreira. Otra vez Romero de cabeza. Mete el testazo Riveros. Berrío quiere el contragolpe. Fue al piso. Pierde la pelota ante la marca Berríos. La pelota le va quedando por ahora Suárez. Suárez con Pablo Aguilar. Ahora sí comienza el ataque de Luqueño. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso a Surcacio Perpetuo Socorro Niembú. Si sos afiliado a la Caja Motor y no pudiste pagar tu ahorro de jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Reiterando, señores, mañana Tembetarí, San Lorenzo y Guaireña ante Encarnación. Inicio de la fecha 20 de la intermedia. Ven y divertirte, el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Cada vez más estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Se va metiendo Vera, apunta al disparo. Pasó lejos. Al menos intentó Elvio Vera para Luqueño Niño. Sí, me conforma con eso, con ese intento de buscar. Tiene buena pegada Elvio Vera, ya marcó así algunos bonitos tantos en su momento en Ameliano. Encontró espacio, fue ganando un par de metros. Tuvo la buena intención de meter al ángulo el tiro. El disparo se le fue abriendo, pero no dejó de ser interesante esta chance para Luqueño. De los pies del ex Ameliano, hoy Luqueño, Elvio Vera. 12 tenemos de la etapa complementaria. El juego continúa igualado 0-0. Pechu, porque las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Síguenos en las redes sociales o comunicate al 091-319705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. Romero con la pelota se complicó ante la presencia de Lucas Barrios, pero había mano de Lucas Barrios que le reclama al árbitro. Estilo libre para el equipo de Tacuarí en su terreno. Va a sacar Wagner para la visita. La perra se acerca a Boca Penúa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón, Gómez Caballeros y el Cierro. ¿Sabes bien que tenemos en La Ferrer? Decir bienestar y certeza exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. Wagner y la salida para el equipo de Tacuarí. Levanta el arquero brasileño. Balonazo largo sobre la zona derecha. Brizuela está solo. Recibe el volante ofensivo de Tacuarí. Juega para Argüello. Va Argüello. Encaró. Escapó de la marca de Suárez. Argüello el piso, no hay falta. Recaptura Ucheco la balón en defensa. La pelota tiene el destino de Lucas Barrios. Primero Romero a la marca. Romero escapa de la marca de Lucas Barrios. La pelota de Ferraz, el brasileño. Regala Auche y se viene de Contravera para el equipo auriazul. Eléctricas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, Asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo poner en pistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. Señores, el sábado a las 10 de la mañana, Santaní frente a Rubio, Ñu Martín Ledesma ante Fernando de la Mora. Jornada 20 de la división intermedia. Para instalar tu industria de depósito público, Organización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay de Inmobiliaria S.A. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Se va metiendo Rodi Ferreira sobre la zona derecha, carga el conjunto de
Polideportivo Luqueño que quiere el primero. El juego continúa 0-0. ¿Qué pasó? Vendrán 3 cambios. 3 cambios en el conjunto de Luqueño. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Lautaro Comas es uno, camiseta 37. El otro que se prepara para ingresar el Nicolás Maná, camiseta 10. Y si no vi mal, el otro Iván Torres, el Tito Torres, sí, Iván Torres, camiseta 13. Se viene entonces Lautaro Comas, Nicolás Maná y la presencia del Tito Torres. 3 variantes del lado auriazul. Aquí una entrada dura. Tiro libre a favor de Luqueño. La tarjeta para Ellerson. Llegó a destiempo. El zaguero brasileño amonestado, tiro libre peligroso para el conjunto de Luqueño. Miércoles 14 de agosto, octavos de final, ida Copa Libertadores de 20-30 horas. Duelo de brasileños, Botafogo ante Palmeiras. Pitará Esteban de Uruguay y en el bar su compatriota Cristian Ferreira. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, más éxito desde Sindicator. Eso seguro. Taco. En instantes los cambios en el equipo de Luqueño. En Cantabria cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Saludos al querido Arnaldo que está reportando sintonía desde San Juan Nepomuceno, Cazapá. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se va Matías Suárez, se va Guillermo Ochey, también se va Barrios, reitero, se va Matías Suárez, se va Ochey, se va Barrios, a la cancha Iván Tito Torres, camiseta 13, Lautaro Comas 37 y Nicolás Maná, camiseta 10. Tito Torres, Comas y Maná al campo, se fueron Lucas Barrios, Ochey Suárez. Le va a pegar a la pelota Alvio Vera, tiro libre para Luqueño. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán. Con los chorizos parriteros Piso, probaste, ¿te gusta? La orden del juez, Elvio Vera, cabecera del área. Perfil para el centro, señores. El árbitro está dilatando un poquitito. El tiro libre, se venían empujando Ellerson y Pablo Aguilar dentro del área. Ahora da la orden el árbitro. Se frena de vuelta y lo llama el árbitro. Fútbol paralizado. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera. Acá ladrillo, tejogramas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Centro del Vera, saca Berrío de cabeza. Intenta Lautaro Comas, pierde la pelota ante la marca de Riveros. Riveros y el contragolpe. Ataca con todo el equipo de Tacuarí con Riveros, pica, Riveros, marca, saca Fernando Benítez, saque de costado en ofensiva para Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido de Betelamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mejoró en algo la etapa complementaria, pero hasta aquí sin situaciones de goles frente a los arcos. La pelota de Paredes, ataca Tacuarí, Marcelo Paredes juega por abajo la pelota de Riveros, Riveros cabecera del área, sector izquierdo del ataque de Tacuarí, levanta centro, mete la cabeza Río, despejando como puede, Walter Clark gana por arriba, le queda Marcelo Paredes, lo habilita Rivero que está metiéndose solo sobre el costado izquierdo, perdió tiempo, gran pase para Clark, gol en camino, Viro, y nadie está para empujar esa pelota, niño. Fue un poco atrás ahí el centro, por eso no tuvo una buena resolución, pero la intención se dio de Tacuarí, que por lo menos metió 5 hombres en ataque en esta situación. Recuperación rápida de Luqueño, a ver qué pasa con esta contra del Chanchón. A sacar Maná para el equipo de Luqueño. Hasta agosto comprando un Smart TV para la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Se va metiendo Berrío, avanza el colombiano, dejó atrás la marca de Lautaro Comas. Cierra así, niño. Preguntabas hace rato qué pasó de Alex Álvarez. Está en el banco, está él, está Jorge Benítez. Me parece que uno de los dos también puede ingresar en cualquier momento del segundo tiempo, porque hasta aquí flojito lo de Marcelo Ferreira, que recién entregó una pelota en el medio campo, un mal pase. Me parece que es candidato al cambio igualmente Marcelo Ferreira, Luqueño. Creería que en algún momento o el Conejo Benítez o Alex Álvarez podrían llegar a ingresar en este segundo tiempo, cuando hay otra amonestación del lado de Luqueño, esta vez
Ferraz, el amonestado. Ferraz amonestado en Tacuarí, tiro libre que corresponde a Luqueño. Miércoles 14 de agosto, octavos de final, ida Copa Libertadores, 20-30 horas. El duelo de argentinos en Córdoba, Talleres ante River. Pitará el colombiano Andrés Rojas y en el bar su compatriota John Perdomo. Señores, el partido sigue 0-0. Tenemos 19 de la segunda etapa. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. La pelota de Ríos, avanza Ríos, tiene el control del esférico, campo rival Ríos, buscando dónde colocar la pelota, tiene que retroceder, no le gusta al público que se retroceda el esférico. Luqueño sin ideas prácticamente en este segundo tiempo, va ahora con Maná sobre la zona derecha, la pelota de Marcelo Ferreira, otra vez Maná, mandan el rebote, ganó fuego de cancha, la marca de Walter Clark, insiste Maná, quiere colocar el centro con la zurda, consigue su propósito, pelota al área, no va a llegar el Biovera, el balón al fondo, tiro de portería para Tacuarí. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peirega. Va a sacar desde el fondo el arquero. Hablamos de Wagner. Tiro de portería para Tacuarí. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. Empeña, seguro empeña La Plata. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos John Cojama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robilo. Ganan más este donde esté. Que sigue la paridad, que siguen empatando Luqueño y Tacuarí 0-0. Y su seguro. Chaco. Monumental. Señores, el sábado Santanier, Rubio, Ñu Martín, Ledesma, Fernando de la Mora, jornada 20 de la división intermedia. Polio frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polio Amanecer de Granjero Campo 9. Atención, Capete, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Se tiene que cuidar Gellerson porque levantó de más el brazo y ya tiene amarilla. Se viene Fernández, a ver cuál es el recibimiento del hincha Auriazul, si se percata que es Fernández el que va a ingresar. El ex luqueño Diego Fernández en la cancha 26, camiseta 26 para él. Si no me equivoco, se va a Ferraz. Sí, se va a Ferraz para el ingreso de Fernández. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Y ahora va a ir Fernández, que estuvo hasta hace poco en Luqueño. Algunas silbatinas, a medias, pero algunas silbatinas el ingreso de Fernández. Es tiro libre para Luqueño. El jueves 15 de agosto, más partidos, Copa Libertadores, ida, octavo de final, 18 horas, en Uruguay Nacional ante Sao Paulo. Pitará el argentino Facundo Tello y en el bar, Jorge Baliño. Vino el centro de Lautaro Comas, no alcanza Pablo Aguilar. Quedó sentido otro futbolista de Tacuarí. Reitero que poco se ha jugado, muchos caídos dentro del campo de juego, tanto en la etapa inicial como en este segundo. Laxo Niño. No ayuda en nada, es cierto, en algunos casos sí. Caído por alguna lesión, pero a veces exageran también los futbolistas. En esta habrá que ver cómo se termina de abordar la situación del golpe allí el centro. No, es un salto normal, después justo termina pisando mal al parecer también el jugador de Tacuarí en ese salto, en ese movimiento. Justito allí Venezuela se cae, se lesiona, otra vez demorado el juego. Saque de meta que corresponde a Tacuarí. Más del día jueves 15 de agosto, octavos, ida Copa Libertadores, 20-30 horas en el Maracaná, Flamengo ante el Bolívar. Pitará el colombiano Wilmar Roldán y en el bar el chileno Juan Lara. Señores, pisamos el minuto 23 de la etapa complementaria. El partido sigue 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Un norte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Parma de jueves hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Con tarjeta de crédito y tengo hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Qué mal sacó Wagner. Increíble el arquero. Cómo le cuesta a Wagner la salida, señores. Más aún con Ferraz desde que abandonó el campo de juego, porque en general era Ferraz el que venía despejando desde el fondo para Tacuarí. Va recogiendo Pablo Aguilar, va saliendo el conjunto de Luqueño. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Va para el gol, está el Biovera para el gol. Vino. Increíble. El Biovera tenía para rematar. No pudo controlar esa pelota, quería enganchar de vuelta. Se le escurre el balón, qué chance perdió Luqueño Niño. Se le termina escapando esa pelota. Rápido, picante, veloz para ganar las espaldas de los centrales de Tacuarí. Pero a la hora de controlar esa pelota hasta él mismo, con ese amague, termina perdiendo el balón, se le escapa. No se pudo acomodar para el tiro, pero fue una chance. Va Marcelo Ferreira, gol en camino, está
gol, 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 gol de Luqueño, de Luqueño, de Luqueño, de Marcelo, de Ferreira, Marcelo Ferreira, señores, se metió en diagonal dentro del área, levantó la cabeza, desplazó unos pasos, salida desesperada de Wagner, el brasileño, define por encima del arquero visitante, la pelota al fondo cerca del poste derecho, se metió ese esférico, venía acompañando la acción el Biovera, pero la pelota ya traspuso la línea y es gol de Marcelo Ferreira. Luqueño había mejorado en esta etapa complementaria. Llega el gol aquí en el Feliciano Cáceres, señores. Cuarta fecha del clausura. Luqueño 1, Tacuary 0. Marcelo Ferreira para Luqueño. Monumental. Cuando estaba siendo blanco de críticas y estaba algo bajo ya en su rendimiento, Ferreira, qué buena habilitación de Maná que entró en este segundo tiempo. Toda esa visión de cancha para meter un quirúrgico pase por abajo, muy buena habilitación. Es grande, de físico Wagner, por eso salió a medias, intentó cortar, pero ante la salida, un toque sutil, muy buena definición de Marcelo Ferreira, que después fue a festejar del lado de las plateas, inclusive si no oí mal me pareció que hizo el gesto de silencio un poquito allí, porque ya estaba recibiendo algunas críticas. Comenzó a mejorar en su fútbol en este segundo tiempo, en este lapso del juego luqueño. Y llegó al gol Ferreira, el primero para el Chancho. Momento del gol. 24 minutos, segunda etapa. Va a Paredes, falta fuerte y va expulsado Comas. Increíble la irresponsabilidad y él sabe que cometió un error. Ni reclama. Falta y tarjeta roja para Lautaro Comas. Se queda con 10 el equipo de Luqueño Niño. Fue una acción rápida. Voy a ser sincero, estaba anotando el minuto del gol. Entonces ahí como que me comí 24 dijiste, Darío, ¿verdad? Sí, señor, Voy 24. a mirar aquí. Sí, 24. Voy a mirar aquí la reiteración. Porque en el vivo aquí no pude ver, porque justo anoté también el tiempo del gol. Sí. Sí. Planchazo, Busca llegar a la pelota y directo al tobillo. Directo al tobillo. Gracias a Damián también aquí, que hoy nuestro jefe técnico, mi querido Damián Recalde. Imagen y sonido hoy. No hay contemplación, ¿verdad, Gerardo? Directo. Roja. Terrible falta. Sí, señor, así es. No le puede creer Julio Cáceres. No lo puede creer. Quería llegar a la pelota, llegó tarde, pero fue directamente al tobillo. Comas llega tarde. En ese intento de barrerse el balón, da de lleno, de pleno, en el tobillo derecho. Viene aquí expulsado Comas y habrá que ver cómo reacciona el Sportivo Luqueño. Esto y qué hace también Palau para buscar repetir, cuando cuidado, hay algunos empujones entre futbolistas allí de Tacuary y del Sportivo Luqueño. Entre ellos Hellerson, que ya tiene amarilla. Le dicen de todo allí a Maná, que Maná nada tenía que ver. Bueno, algunos cruces que se dan allí entre los protagonistas. La lectura de labios que no se puede pronunciar de Julio César Cáceres con la roja de Lautaro Comas. Tiro libre para Tacuary. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se va recuperando Marcelo Ferreira, queda con 10. Luqueño expulsado a Lautaro Comas. ¿Cuánto estuvo en campo? Ni siquiera 5 minutos. Comas, Por allí, máximo, 5 o 7 minutos como máximo Comas, que intentó barrerse, llegar, pero llegó tarde directamente al tobillo derecho del jugador allí. Por eso Marcelo Ferreira y esa... Ingresó a los 15. ¿Perdón? Ingresó a los 15, Comas. A los 15, bueno, y no duró ni 10 minutos, justito allí. 11. Justo el presidente luqueño también, que lo recibe por allí. Le llegó tarde Comas, que no lo puede creer. Viene al suelo cabizbajo allí Lautaro Comas. Le va a pegar Fernández al tiro libre. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, toque, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. Le va a pegar Diego Fernández. Atención con este tiro libre, cabecera del área. Perfil para un zurdo. La orden del juez va Fernández, apunta al disparo. Barrera. Y es córner para Tacuary. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Quedó fulminado un futbolista de Luqueño. Me parece que es Pablo Aguilar, Sí, da justito en el rostro del jugador de Luqueño. Con mucha rosca le dio Fernández. Casi se dio allí la ley del ex luqueño. Él le va a pegar al tiro de esquina. Algunos se percataron que era él y algunos le silbaron, pero otros no, a medias.
Allí la recepción para Fernández, pero imagínate que acabe el partido de repente justo empatando Fernández, el ex luqueño. La tarjeta es roja, la tarjeta roja para Lautaro Comas. Se quedó con 10 el conjunto de Luqueño. Corner, apunta Fernández sobre el carril izquierdo, arco de la tribuna sur. Vino centro, pelota arriba, busca Romero. Le queda Marcelo Paredes, baja de cabeza para Ederson. Iván Torres golpea de cabeza, inicia el contragolpe, Vera, falta. Infracción de Colmán, tiro libre en su terreno para Luqueño. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. ¿Quién abrió la heladera? Y que Damián Rascales, nuestro ingeniero, así como lo felicité en la anterior por la imagen, ahora dejó abierta la heladera. Me dijo, dejarla abierta la heladera. Se siente el fresquete. Yo estoy muy... ¿Viste cuando ya te sube la edad? Sentí el fresquete. Bueno, yo estoy ya en esa etapa de... Se siente el fresquete. Estilo libre para Luqueño en la salida. Copa Sudamericana octavos, ida martes 13 de agosto, 18 horas en Chile, Huachipato ante Racing de Avellaneda. El árbitro de ese compromiso será el peruano Roberto Pérez, en el bar su compatriota Diego Aro. Va a sacar desde el fondo Alfredo Aguilar para el conjunto auriazul. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tal acceso sur. Contenta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra años en el camino. Encontrar la Senza Comer y todos los distribuidores del país. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo. Carabacete, Luqueño 1, Tacuaricero. Hizo seguro, Taco. Monumental. Reiteramos, expulsado Lautaro Comas, que duró 9 a 10 minutos dentro del campo de juego. La pelota le va quedando a Romero. Romero juega sobre la zona derecha, allí va picando. No llega la pelota, Rivero cierra bien en el fondo, sacando Ríos. Ríos para Elvio Vera, contragolpea. Tiene espacios, atención, va Elvio Vera. Juega para Marcelo Ferreira, se alcanza hasta el segundo. Llega Romero, la marca, deja para el arquero Wagner. Regaló Wagner, atención, Elvio Vera. Pensó que lo venía acompañando Maná. Wagner genera mucha inseguridad en el fondo de Tacuarembó. Sí, en esto se complicó, no fue bueno con las pies. Si ya con las manos tiene algunas dudas, aquí con el pie también estuvo cortito en el despeje el arquero de Tacuarembó, pero quedó allí a medias. No aprovechó Luqueño el mal despeje del arquero brasileño que tiene Tacuarembó. Prepara dos variantes la visita. Media, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Se mete atención sobre costado izquierdo, encara Walter Clark. Maná en la marca, la pelota se pierde a un costado, sí, niño. Valdesí Moreira es uno de los que se vendrá al campo. Camiseta 19 para Valdesí Moreira y el otro es Pedroso, el lateral, sí. Rodney Pedroso y Valdesí se vienen en Tacuarembó. Dos variantes en instantes en la visita que busca la paridad. Lo auténtico del Chaco, Chortivi, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapacotril y más. Encontrarlas en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cierra Pablo Aguilar, se metía Argüello, la pelota por línea de fondo, tiro de esquina para Tacuarembó. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Centro de Rivero, saca la defensa, Lerson va a rematar, tiene el gol, atención, Colmán tira las manos del arquero Brizuela, el que le remató, le terminó regalando a Alfredo Aguilar, tenía buen ángulo, la pelota le queda a Aguilar, sale jugando con Rodi Ferreira. Martes 13 de agosto, octavos de final, ida Copa Sudamericana, 20-30 horas, choque de brasileños, Bragantino ante Corinthians, pitará el chileno Piero Massa y en el bar el otro chileno José Cabero. Va Maná dentro del área, puede estar el segundo, remata al arco. La cobertura de Walter Clark. El rebote le quedaba a Ríos, perdió ante Villalba, recaptura y va saliendo Marcelo Paredes para Tacuarembó. Tema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General de 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la Breca, así que la Brequina te está nova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Avanza Marcelo Paredes, capitán equipo de Tacuarembó, lanza sobre costado izquierdo, cerca del área para Walter Clark. Eleva centro, la pelota al área para Berrío. Pablo Aguilar despeja de cabeza al capitán de Luqueño. Recoge Marcelo Paredes, le va quedando a Ellerson. Ya se repliega Luqueño, aguantando el marcador. Juega con 10, fue expulsado Comas en el equipo local. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Entonces, Barber Servicio y Corte y Barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José Barber Oficial.
Va Ellerson, avanza el zaguero brasileño. Empuja a Tacuarí que quiere el empate. Maná colabora en defensa. Ellerson recupera. La pelota para Walter Clara. Está solo. Coloca al centro. Brizuela de cabeza. Saca Villara. Ferreira. Rodi evita el córner. Impacta la pelota en Clar. Saque de meta. Y quedó tendido en el piso Rodi Ferreira para ganar minutos. Tiro de portería para Luqueño. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores de Chaco y una Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Uno de los que se retira es el 10 Colmán para que ingrese allí camiseta 19. Valdecín Moreira por Colmán y se va Walter Clark. Ingresa Rodney Pedroso, lateral por lateral allí al campo. Entonces 14 Rodney Pedroso y 19 Valdecín Moreira. Se van Clark y Colmán en Tacuarí. Estilo de portería para el equipo de Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sacando Alfredo Aguilar, balón sobre la zona derecha para el autor del gol, Marcelo Ferreira. Baja bien para Maná. Maná controla la pelota, quiere zafar de la marca de Marcelo Paredes. Va Maná, pelotazo de Ederson, impacta en Maná. Esta vez la salida es para Tacuarí. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo, que además este es donde llega Jorge. Luqueño 1, Tacuarí 0. Hizo seguro, Chaco. Monumental. La salida de Argüello sobre la banda derecha jugando para Romero. Reiteramos, expulsado, señores. En esta etapa complementaria, Lautaro Comas, roja directa para el mismo. Tras un planchazo en la pierna derecha de Marcelo Ferreira. Se va metiendo Pedroso, no puede controlar, se le va la pelota. Es saque lateral en su terreno sobre la zona derecha para Luqueño. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tu compra por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate además en @erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Alfredo Aguilar controla y saca con la pierna derecha con la presión del colombiano Berrío. Buscando Marcelo Ferreira por arriba. De cabeza saca Ellerson. Por el medio Marcelo Paredes dejando para Valdecín Moreira. Moreira controla ante la marca de Ríos. Buen pase, atención para Fernández. Se viene el exluqueño. Fernández toca para Marcelo Paredes. Tacuarí busca la paridad. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta Veloz, Aro 12, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario en este C por Emoy. Tarjeta amarilla para Elvio Vera, que llegó a destiempo sobre Argüello. Señores, tiro libre peligroso que corresponde a Tacuarí. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Le va a pegar Fernández, atención sobre la zona derecha, tiro libre peligroso que corresponde, le quiere dar rosca, comba con la zurda. Fernández que ingresó en esta etapa complementaria, el futbolista del Sportivo Luqueño. Solamente la barrera está Elvio Veira, vuelve a dar la orden el árbitro del partido, Díaz de Ibar, pelota al área, saca Pablo Aguilar, el rebote le queda a Pedroso, va Ronnie Pedroso, es Valdecín Moreira, fue al piso, no pasó nada, pide córner, no, es saque de meta para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa hace una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Brito Sevilla, la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barrita preferida. A las 20 en Juan León Mallorquín, General Caballero, Cerro Porteño, con Arturo, con Carlos, con todos los compañeros en el cierre de la cuarta fecha del Clausura. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicante al 319-0000. Salud protegida. Va ganando Luqueño, se va recuperando de la goleada anterior ante Cerro Porteño. Con esto está sumando 7 unidades. El equipo del Sportivo Luqueño comete falta Marcelo Ferreira sobre Marcelo Paredes. Otra vez tiro libre, campo rival para Tacuarí. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Compra en esto.com.py y entérate de las promos en nuestras redes sociales. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Ferreira quedó en el piso.
Deja seguir el árbitro del partido. Ataca Fernández. Va Tacuarí. Diego Fernández encaró. Va a rematar. Le queda Valdesí. Perfil para el zurdo. Avanza. Perdió la pelota. Insiste Valdesí. El balón le va quedando a Romero. Con todo Tacuarí buscando el empate. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo. Puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomer Automotores. Estiro de esquina para el equipo de Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se vendrá un cambio en instantes en el conjunto del Deportivo Luqueño. Le va a pegar a la pelota a Diego Fernández. Tiro de esquina que corresponde al cuadro de Tacuarí. Vuelve a dar la orden el árbitro del partido dentro del área. Elerson Romero. Otra vez la orden del árbitro con todo Tacuarí para emparejar el partido. Cae 1-0. Fernández coloca centro, balón arriba. Testazo defensivo por parte de Marcelo Ferreira Vera. Y la salida para el conjunto de Luqueño. Del 11 al 17 de agosto hasta 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas multimarcas y más. Informate en banco.com.py. Banco crece desde la raíz. En Lumo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LumoPY. Lumo vestido caballeros desde 1981. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se va el autor del gol, Marcelo Ferreira, para que ingrese Álvarez. Preguntamos anteriormente qué pasó de él. Se viene Álvarez a la cancha, el delantero, camiseta 9. Se va Marcelo Ferreira, que ya está también con algunas complicaciones físicas en el segundo tiempo. Marcó el gol Marcelo Ferreira. Ingresa Alex Álvarez, camiseta 9 en el Sportivo Luqueño. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, que nada más este donde Luqueño 1, Tacuarí 0. Eso seguro, Chaco. Se va el autor del gol, Marcelo Ferreira, con el cual está ganando Luqueño 1-0. Romero tiene la pelota, tiro libre, juega corte para Elerson, otra vez para Romero. Con todo el conjunto de Tacuarí que va por el empate, la presión alta de Álvarez. Le quiso sacar la pelota, Romero zafa bien el zaguero. Elerson en campo rival por la igualdad a favor de Tacuarí. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Es el mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Romero controla, Romero juega por abajo. La pelota para Valdesí Moreira. Moreira con el balón. Avanza Valdesí, cerca lo tiene por allí a Riveros. Insiste Valdesí en la personal. Levanta centro, Fernández solo. Está Pedroso para el gol. Dentro del área, gol en camino. Vino. Está Alfredo Aguilar. Alfredo Aguilar se queda con la pelota. Situación clarísima de gol para Tacuarí que no aprovecha, niño. Y que tuvo allí ese plus que tiene que tener el arquero, porque estaba que sí, que no, ese centro por abajo. Parecía que se le escapaba, pero finalmente metió justito el cuerpo de Aguilar porque atrás venían dos hombres de Tacuarí buscando empujar esa pelota. Después la buena proyección, el pase por abajo de parte de Pedroso, justito metió el brazo Elías Aguilar y se quedó con esa pelota. Falta de Fernández sobre Maná, reclama Diego Fernández. El árbitro dice que lo empujó a Maná, tiro libre que corresponde a favor del Luqueño que toma respiro. Octavos y la Copa Sudamericana, miércoles 14 de agosto, 18 horas, Rosario Central, ante Fortaleza de Brasil. Pitará el venezolano Alexis Herrera y en el bar el peruano Joel Alarcón. 41 cerca de los 42. Está ganando Luqueño con el gol de Marcelo Ferreira, 1-0. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha Alpecince se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecince, calidad papasa. La salida de Elerson. Elerson va a instalarse en terreno de Luqueño, aunque retrocede para Romero. Romero controla, vamos, le dice Marcelo Paredes para el ataque. Romero está instalado en terreno rival. Juega para Valdesí Moreira, otra vez con Marcelo Paredes. Elerson se va metiendo prácticamente con un 9 más a favor del equipo de Tacuarí. Avanza la visita que quiere empatar. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemía, acceso a Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000, Caja Mutual. Complicado el panorama para Tacuarí, que está en el fondo, en el promedio, está cayendo ante Sportivo Luqueño. No se rinde el equipo de Marcelo Palau, que busca el empate con Argüello. Argüello dejando por el medio. La pelota le va quedando ahora a Marcelo Paredes. Avanza con todo el conjunto de Tacuarí. Marcelo Paredes, buen pase para Pedroso. Cruza. Maná colaborando en defensa. Recupera el 10 de Luqueño. Miércoles 14 de agosto, octavos y la Copa Sudamericana, 20-30 horas en Chile, Palestino, ante Independiente Medellín. El árbitro del ecuatoriano Augusto Aragón y en el bar su compatriota Carlos Orbe. Cerca de los 43, gana Luqueño 1-0.
Ven y divertirte en Casino Slot del Sol para jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol aprovecha la agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saca desde el fondo Maná, que está colaborando en defensa. Lo habilita Rodi Ferreira, que si alcanza puede estar el segundo. Ellerson en el fondo protege la pelota. Llega primero el zaguero brasileño. La presión alta de Rodi Ferreira. Zafa Ellerson. Ronnie Pedroso con la pelota. Con Paredes. Otra vez Tacuarí en ataque. Pechu, porque las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaray, a metros del peaje. Síguenos en las redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Berrío dentro del área, reclama falta. El árbitro dice que no, es córner, tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Una serie de enredos, pero al final termina quedándose con ese tiro de esquina cuando Berrío cayó allí. Había una supuesta falta, pero no se vio por lo menos así la jugada. Berrío reclama allí un penal en el área. Habrá que ver si hay una revisión. No, ya se va a dar el cambio del lado de Luqueño. Se vendrá el experimentado Jorge Mendoza. Jorge Mendoza en la cancha en Luqueño. Y se va a retirar Elvio Vera. Se va Elvio Vera para que termine ingresando allí Mendoza en el medio campo del equipo auriazul, cuando tendrá esta chance de tiro de esquina. Tacuaré, que va con todo buscando el empate. Reiterando que a los 26 del segundo tiempo se fue expulsado Comas y antes, 2 minutos antes, marcó el primero luqueño de los pies de Ferreira. La orden del juez, tiro de esquina sobre la banda derecha. Valdeci Moreira, arco de la tribuna sur. Con todo Tacuarí para tratar de empatar el partido. Va centro, balón Ellerson. El arquero, señores, se queda con la pelota. Alfredo Aguilar estaba solo, en realidad Berrío ganó por arriba el testazo a las manos de Aguilar, niño. Sí, a medias, parecía que era un poquito más fuerte ese cabezazo, más esquinado en este caso. Conectó a medias, un poco con el hombro, un poco con la cabeza, por eso se fue frenando ese tensión de parte del jugador de Tacuarí Berrío. La pelota va directamente a las manos de Aguilar y esto se va terminando. ¿Cuánto va? Neumático Choco Jamé, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robbie Locker, más este es donde esté. Señores, está ganando Luqueño 1-0. Hizo seguro, exacto. Falta, infracción. La falta de Argüello, que gana la tarjeta amarilla. Señores, tiro libre que corresponde. Tiro libre que corresponde a Luqueño en ataque. La pelota se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón, Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferré. Decir bienestar y certeza de Paco, más de 40 años llevando energía al país. La falta sobre Álvarez, que se va recuperando, señores. Va Tito Torres también tratando de ayudarle a su compañero. Se va levantando lentamente, es Benítez. Está cerca Iván Torres, tiro libre que corresponde a Luqueño. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo por el pistón y para el mantenimiento de tu moto, toca menos tractor Pistoni. Pegos al 0183119-720. Conoce más en pistoni.com.py. Se viene con todo Marcelo Paredes, no se rinde Tacuarí, busca el empate, levanta centro con Diego Fernández, de cabeza Pablo Aguilar, saca como poder experimentado zaguero el capitán de Luqueño, recoge Marcelo Paredes bajando de cabeza Argüello, va con todo Tacuarí. Para instalar tu industria de depósito, Pavic, Organización Centro Industrial de Billeto 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Si sos beneficiario de SPS y recomendando a otros, puedes obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Fernández para el gol, aguárdame Darío, vino, está, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Tacuarí, de Marcelo, de Paredes. Marcelo Paredes, el capitán, acompaña la acción. Se metió Diego Fernández dentro del área en diagonal. Sacó mal Rodi Ferreira, aprovechó Fernández. El disparo de puntín. Tanta fortuna para Marcelo Paredes, que venía acompañando desesperado a la salida de Alfredo Aguilar. Define por bajo contra el poste diestro del experimentado arquero de Luqueño. Empata la visita, empata Tacuarí, cuarta fecha de clausura aquí en el Feliciano Cáceres. Luqueño 1, Tacuarí 1. Marcelo Paredes para Tacuarí. Monumental.
y está analizando. Creería que la posición de Paredes si fue o no offside. Reclaman los de Luqueño, que siga, dice la gente de Tacuaré. Acción rápida sobre el perfil izquierdo. Le hizo bien a Tacuaré el ingreso de Pedroso, que tuvo un par de precisiones importantes. Un disparo a medias del ex luqueño de Fernández, que quería su gol, ese zurdazo. Y es para revisar dónde estaba parado, adelantado o no el hombre de Tacuaré cuando recibe esa pelota. Se trazarán líneas. Uno mirando hacia la parte previa, parecería que es Iván Torres el que habilita una jugada bastante fina. Recibe el capitán Paredes, recepciona bien, metiéndose casi como un delantero al borde de la derechica ante la salida de Aguilar. En silencio aquí todo Luque. En silencio el Feliciano Cáceres, los aficionados. Empata sobre el final Tacuaré. Esto está 1-1. Momento del gol. 47 minutos, segunda etapa. Y están revisando el trazado de línea, señores. En el VAR está Fernando López. Es válido el gol, el partido está 1-1. Si sos beneficiario de SPS recomendando a otros, puedes obtener el 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Increíble cómo se le va el partido a Sportivo Luqueño. Cuando estaba yéndose el partido, el gol del empate de Marcelo Paredes, uno más, agregarán uno más, se juega hasta los 50, se viene Rodi Ferreira, pelotazo largo, equivocado, saque de meta para Tacuaré. Crystal House se protecciona colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 097-555-333. Cantabria sea. 30 segundos y termina el partido. Es la última a favor de Tacuaré, que quiere ganarlo. La pelota le va quedando a Riveros. Riveros juega para Romero, pero tienen que ir para el frente. Atrás no. La pelota le va quedando a Ellerson. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Roby Locker, la base de que Señores, Luqueño, Tacuaré están empatando 1-1. hizo seguro, Chaco. Va Pedroso. No hay tiempo. Final del partido, final del juego, señores, aquí en el Feliciano Cáceres. Empataron Luqueño Tacuaré, cuarta fecha del clausura. Luqueño Tacuaré 1-1. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Liño Sosa en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso me quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido se Bellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. No sé si es Fernando a quien, pero se escuchan algunos gritos allí de fondo de los hinchas de Luqueño. Cabizbajo, no era para menos. Faltaba 2 minutos y esto se acababa. Es cierto, la expulsión de Comas le complicó a Luqueño porque le hizo tirar para atrás, cuidarse. Los cambios también del propio Palau hicieron que fuera creciendo un poquitito en su fútbol. Entró bien Rodney Pedroso sobre el perfil izquierdo. Abrió bien la cancha por allí el equipo de Tacuaré. En esa última, Iván Tito Torres habilitó a todos. Cuando Palau nuevamente se va a hablar con los árbitros, se está quejando de algo. En el primer tiempo ya sucedió algo similar y ahora de nuevo ese sabor amargo que queda para la gente de Luqueño por el empate y un sabor más dulce, sin dudas, para Tacuaré. Este puntito, por cómo se dio el rasgo del partido, definitivamente le termina sirviendo al equipo visitante a Tacuaré dentro de lo que se dio. Corto, vamos a aprovechar la gentileza de la TV. Me dice Gustavo si tenemos o no el audio allí. Se está acercando Ferreira, el autor del gol del Sportivo Luqueño, para escuchar igualmente al hombre de Luqueño a continuación. Porque estaban ganando el compromiso. Hola, primeramente dar las gracias a Dios, la honra y la gloria para Él. Y sí, la verdad que nos golpea porque nos empatan en los últimos minutos y teníamos ahí los 3 puntos, pero bueno, seguir, el lunes ya tenemos otra revancha, ¿no? Bueno, si bien hoy se te dio nuevamente el gol, Marcelo, costó un poco, ¿no? Llegar a eso, más en el primer tiempo, las ocasiones que tuvieron y no se aprovechó. ¿Por dónde pasa esa situación? Sí, nos costó un poco, la verdad, teníamos que estar un poquito más tranquilos. Yo creo que en el primer tiempo tuvimos 2 ocasiones de goles, en especial a mí, bueno, me tocó a mí, pero no pude invocarlo, pero gracias a Dios en el segundo tiempo pude invocar, pero bueno, una lástima el resultado porque la gente vino a apoyarnos para ganar el partido, pero bueno, hay que seguir.
Bueno, también por el objetivo que tiene Luque, se va dejando un poco de lado puntos importantes, Marcelo. Claro, así mismo. Nos duele este resultado porque nosotros aspiramos a otras cosas, queremos pelear arriba, queremos ser protagonistas del torneo y bueno, además de local, que con nuestra gente que es muy euforia. Y nos costó hoy marcar el primer gol, pero en el segundo tiempo yo creo que estuvimos mucho mejor y una lástima la expulsión que nos tocó a nosotros y eso creo que ellos tuvieron la chance de marcar el empate, ¿no? Gracias. Allí la palabra de Marcelo Ferreira, gentileza de la TV, gentileza de Testigos por las palabras del destacado del lado de luqueño. En un partido, como lo describía allí, Ferreira había mejorado en el segundo tiempo, luqueño supo encontrar el gol. Estaba haciendo un poquito blanco de críticas, se estaba equivocando, pero después le sentó mejor pasar sobre ese sector derecho. Le hizo bien también a Luqueño el ingreso de Maná, un buen pase por abajo. Che venía